marcada por el amor. Nueva Nocturna. Pronto, TVN, el canal de Chile. Un plan para potenciar a las cooperativas, asociaciones gremiales, empresas ligadas al comercio justo y otras formas de asociatividad está lanzando el Ministerio de Economía. Le llaman Economía Social y estamos con la subsecretaria de Economía, Katia Trusic, para conversar respecto a este tema. ¿Cómo está, subsecretaria? Muchas gracias por acompañarnos. Y para empezar a profundizar en este tema que es bien relevante, y me gustaría como explicar de qué hablamos cuando hablamos de estas economías sociales. Sí, cuando hablamos de la economía social, hablamos de un sector de nuestra economía que impacta a más de 3,5 millones de personas, y que son personas que están en un trabajo a veces un poco al margen de lo que es la economía tradicional, de los grandes sectores productivos. Son economías que pueden estar asociadas al agro, a pueblos indígenas, a cooperativas de trabajo, de ahorro y crédito, de vivienda, y que tienen por objeto redistribuir las ganancias de sus beneficios entre sus asociados, entre sus cooperados, por una parte, y por la otra tienen una base solidaria en su actuar, tienen principios democráticos en su gestión, y apuntan... tienen una lógica distinta a la que conocemos como en la economía a gran escala. Así es una lógica mucho más de tendencia del bien común, con fuertes raigambres territoriales muchas veces, y donde es un sector marginado de la economía que nos gustaría potenciar más desde el Ministerio de Economía, y por eso hemos lanzado este plan de acción. Ahora es llamativo porque hablamos de más de 3 millones de personas, ¿cierto? Que dice usted están marginados de como esta gran economía, pero que es sumamente relevante en términos de la influencia que tiene cuando estamos hablando de esa cantidad de gente. ¿De qué manera se puede impulsar, ayudar justamente a su desarrollo? Sabemos que hay un plan de parte del Ministerio de Economía para aquello, a ver si nos puede explicar un poquito en qué consiste. Así es, hemos lanzado un plan de acción que contiene 28 medidas y que ha involucrado a más de 200 personas en su elaboración. Este plan de acción lo hicimos de la mano, los públicos con los privados, con el propio sector, donde ellos nos ayudaron en mesas de trabajo a identificar cuáles eran las áreas donde más ayuda necesita este sector para florecer. ¿Y cuáles son? Estas áreas son diversas, pero por ejemplo hay siempre problemática en acceso a recursos financieros de este tipo de cooperativas. Están un poco marginadas del acceso a crédito, incluso muchas veces el instrumental de fomento del propio gobierno las discrimina, no permitiéndoles postular a fondos. Entonces hemos avanzado en acciones bien concretas, por ejemplo, en trabajar en que las distintas agencias de fomento del gobierno, léase Corfo, Cercotec, considere las cooperativas, las asociaciones gremiales, el comercio justo, las empresas B, como potenciales receptores de beneficios y de subsidios, por una parte. Por la otra, estamos impulsando el proyecto de ley de cooperativas, donde van a haber avances en modernización de la gestión de las cooperativas, facilidad para hacer sus trámites, resuelve problemas de las cooperativas de ahorro y crédito en su tránsito cuando crecen o cuando se achican. Incorpora una indicación de género, además, que es muy importante. Ese punto me parece relevante y lo quería preguntar, porque tenía la impresión, que no sé si es real, por eso quería consultarle, de que las mujeres juegan un papel muy importante en este tipo de organizaciones económicas. Así es, representan alrededor del 50% de todas las personas en la economía social, pero sin embargo representan nada más que un 25% de las personas directivas de las cooperativas. O sea, ahí también se da esta desigualdad que vemos en las grandes empresas, en los grandes directorios, se replica también eso. De alguna forma, pero menos. Porque en la economía social, por ejemplo, las mujeres tuvieron voto, incluso antes de que la mujer pudiera votar en el país para elecciones presidenciales, ya tenía derecho a voto en las cooperativas. Y por tanto, en el proyecto de ley que estamos ya tramitando en el Senado, a espera de que pase el segundo trámite constitucional, ahí hemos presentado una indicación que permite, o que obliga más bien, a que el mismo porcentaje de mujeres que están en las bases de la cooperativa estén también en sus directivas. Esto es bastante inédito en el mundo, porque va a reflejar fielmente cómo está compuesta una cooperativa en su base en los directivos que la van a estar dirigiendo. ¿Cómo funciona una cooperativa? Para explicar a la gente que quizás no entiende de qué estamos hablando. Sí, una cooperativa es una asociación de personas que tienen un propósito comercial, pero que el beneficio, el resultado de la actividad comercial se redistribuye entre sus propios asociados.
Una cooperativa tiene beneficios tributarios por una parte y tiene una forma de gobernanza que es bien democrática, porque cada socio tiene derecho a un voto. Claro. Entonces la forma de tomar las decisiones es muy democrática en su base. ¿Y cuáles son las principales dificultades que tienen para su desarrollo? Hablábamos, por ejemplo, de los obstáculos que tienen a acceder a créditos o a la banca, a las instituciones financieras tradicionales. ¿Qué otros problemas se encuentran a la hora de desarrollarse? Yo creo que más bien, y más que problemas, obstáculos, lo que hace falta en Chile es mayor nivel de asociatividad, porque la única forma de que la economía social sea un aporte mayor al crecimiento de nuestro país es que haya mayor número de cooperativas, y para ello necesitamos mayores niveles de asociatividad. Hoy en día en Chile, cuando uno hace una encuesta y pregunta la confianza en el otro para asociarse, menos de un 13% de las personas declaran confiar en el prójimo, en el coterráneo, y contra los promedios de la OCDE, donde se habla de más de un 56% de confianza en el otro, habla de que en Chile tenemos un nivel muy bajo de asociatividad. Y ese es un tipo de organización que además se ve en otras partes del mundo de manera importante, es decir, que tienen relevancia en las economías, por ejemplo, en la OCDE, que estamos hablando ahí de esa comparación. ¿Son organizaciones que cumplen un rol importante? Así es, y los países europeos en general no solamente han sido pioneros en los movimientos cooperativistas, Bélgica, Francia en sus inicios, pero hoy día también son los que lideran los movimientos cooperativistas en Alemania, en Italia. O sea, tenemos muchos referentes, y también en Latinoamérica, en países como Centroamérica, en mismo Argentina, Uruguay. Hay movimientos cooperativistas muy fuertes que se han ido desarrollando y que permiten que la economía sea más redistributiva, ¿no? Se trata de tener un modelo económico que sea menos concentrado, donde haya oportunidades para todos. Y en ese sentido tenemos camino por avanzar, y parte de las medidas concretas tiene que ver también con asociar el movimiento cooperativista chileno con otros países de Latinoamérica y algunos países de Europa, teniendo una agenda internacional. Claro, eso es bien importante. Cuando uno piensa en cooperativas, a veces puede tener la sensación de que estamos hablando de organizaciones como antiguas, muy vinculadas al mundo rural. ¿Cómo debiera ser el proceso de modernización también de estas organizaciones? Por ejemplo, vinculada al tema del comercio justo, que me parece que es muy interesante. Así es, son organizaciones que tienen sus inicios alrededor del 1850 en nuestro país, y desde ahí en adelante han tenido periodos de auge y también periodos de retroceso, ¿no? Durante el periodo de la dictadura no era la forma donde el gobierno las apoyaba más, fue un periodo como de constricción de las cooperativas. Hoy en día, tanto en Chile como internacionalmente, el movimiento cooperativista tiene un resurgimiento. Pero cuando hablamos de economía social, no solamente hablamos de cooperativas, hablábamos también de asociaciones gremiales, de empresas B, de comercio justo. Y ahí las medidas que tenemos en nuestro plan de acción van a apoyarlas a todas. Y, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de ley que va a dar las bases para una nueva institucionalidad de la economía social, considerando también estas otras formas de asociatividad, como son el comercio justo y las empresas B. ¿Y en qué serían esas líneas o esas bases que usted menciona en términos de la nueva normativa o reglamentación? Sí, darle un reconocimiento legal de que es un modelo que nos interesa promover, generando, por ejemplo, fondos especiales para su desarrollo, capacitación para sus dirigentes y sobre todo a las mujeres para que puedan liderar este tipo de organizaciones. También facilitando, y eso es lo que toca un poco también al Ministerio de Economía, facilitando la gestión de este tipo de organizaciones, poniendo todos nuestros servicios en línea, de manera que no haya que estar moviéndose a lo largo del país para poder constituir una empresa de este tipo, una asociación de este tipo. Así que hemos puesto ahí una batería de acciones de modernización en la gestión también de las cooperativas, facilitando que accedan a instrumentos de fomento, modificando la ley de cooperativas y generando una nueva ley de empresas y de la economía social. Así que son muchas medidas, 28 medidas muy concretas en ese sentido. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias, subsecretario, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Que esté muy bien, buenas tardes. Bien, vamos a seguir avanzando en otros temas. Un nuevo año académico se inició en la Universidad